título del mensaje de esta noche? ¿Alguien lo recuerda, hermanos? De nuestra serie El fin se acerca. El título del mensaje de esta noche es la iglesia que tiene, ¿qué cosa, hermanos? La verdad. La iglesia que tiene la verdad. Y noten que en la parte superior del título yo he puesto en el fondo una serie de fachadas de templos que son de iglesias cristianas, y sobresale un gran signo de interrogación. Y aquel signo simplemente está representando el gran interrogante que la mayoría de personas hoy se hacen acerca de cuál sería la iglesia o cuál será la iglesia que tiene la verdad. Alguien se estará preguntando esta noche, ¿y cuál de tantas iglesias que hay en este mundo posee la verdad? ¡Qué tremendo, hermanos! Yo quiero en esta hora que podamos introducirnos en la palabra del Señor y permitamos que ella misma sea la que nos determine en esta hora cuál es la iglesia que posee la verdad. Y es muy interesante porque en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 1, describe justamente a una mujer, dice la Biblia. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de ¿qué cosa, hermanos? De 12 estrellas. ¿Saben que en el libro de Apocalipsis, que es el libro base de nuestra campaña evangelística, se describe a dos mujeres? En este capítulo se describe a una mujer vestida de ¿qué cosa, hermanos? A ver, ¿de qué cosa dice ahí la Biblia? ¿Una mujer qué? Vestida del sol. ¿Saben? En el mismo libro se describe ahora en el capítulo 17, versículo 1, a otra mujer. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven y te mostraré la condenación de ¿quién, hermanos? De la gran ramera, o sea, otra mujer. La primera mujer está vestida ¿de qué? Del sol. Pero ahora esta mujer, según la Biblia, es una gran ramera. Miren qué tremendo, hermanos. Es un término muy fuerte. Hoy quizás ya no hablaríamos de ramera. Hoy hablaríamos de una prostituta. Una mujer que vende su cuerpo en la calle. Vende su dignidad. Bueno, esto ahora hay que entenderlo en términos espirituales. Una mujer que ha vendido la verdad del Señor. Una mujer que se ha prostituido en términos espirituales. ¡Qué tremendo, hermanos! La cual está sentada sobre muchas aguas. Ahora, según la Biblia, en este pasaje se describen a 2 mujeres. Ahora, el término mujer en profecía es muy importante. Cuando nosotros encontramos en la Biblia el término mujer,
¿Qué está representando, hermanos? Iglesia. Eso lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2. Ahora, si Apocalipsis describe a dos mujeres, es porque según la Biblia está describiendo a ¿cuántas iglesias? A dos iglesias. ¿Sabían ustedes, hermanos y amigos de Jesús, que según la palabra profética, en los últimos días solo habrían dos iglesias? Pero alguien me dirá, bueno, yo no veo hoy dos iglesias, yo veo hoy muchas iglesias. Pero saben que según la Biblia, en el tiempo del fin, solo van a existir dos iglesias. La iglesia que posee la verdad y la iglesia que posee la falsedad. Lo que pasa es que la iglesia que posee la falsedad está dirigiendo y está cubriendo a muchas denominaciones, a muchos credos, a muchas iglesias. Y lo que yo quiero que hagamos esta noche es una dinámica, un ejercicio, un paralelo por contraste. Vamos a tomar lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia que tiene la verdad versus la iglesia que posee la falsedad. Según la Biblia, la iglesia que posee la verdad está vestida ¿de qué, hermanos? Del sol. ¿Saben que el sol en la Biblia representa la justicia bendita de Cristo Jesús? Según Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ahora, ¿saben quién es en la Biblia? ¿Quién es el sol de justicia, hermanos? Es Cristo Jesús. O sea, esta iglesia, la iglesia que posee la verdad, está cubierta ¿de quién, hermanos? ¿De quién? De Cristo Jesús. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Miren qué tremendo, hermanos. La iglesia que posee la verdad está cubierta de Cristo. Es decir, esta iglesia depende de Cristo en términos de salvación. En términos espirituales, la iglesia que posee la verdad depende exclusivamente ¿de quién, hermanos? De Cristo. Bueno, de paso, según el apóstol Pablo escribiendo allá en Efesios 5:25, dijo lo siguiente: esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo pregunto, hermanos, según la Biblia, ¿quién es el esposo de la iglesia? ¿Ah? ¿Quién es el esposo de la iglesia, hermanos? ¿Quién es la cabeza de la iglesia según la Biblia? Es Cristo Jesús. ¿No decimos amén esta noche? Pero la iglesia falsa, noten la iglesia falsa, según Apocalipsis capítulo 17 versículo 2, con la cual han fornicado. Ahora, ¿qué significa esa palabra fornicación o adulterio? ¿Saben que son términos que describen relaciones que Dios no aprueba? Dios no acepta ni el adulterio ni la fornicación. Lo que Dios acepta es el matrimonio. Amén, hermanos. Pero esta iglesia falsa
se ha divorciado de Cristo. ¿Y cómo sabemos eso en esta noche? Porque según la Biblia, esta iglesia falsa ha fornicado con los reyes de esta tierra. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Noten, mientras la iglesia que posee la verdad tiene como esposo a Cristo, la iglesia que posee la falsedad no tiene como esposo a Cristo. Esta iglesia falsa se ha unido ¿con quién, hermanos? Con los reyes de esta tierra. Hermanos, qué tremendo. ¿Y qué significa eso? Permítanme se los explico en estos momentos. Dios en su misericordia ha establecido su iglesia en esta tierra para que predique únicamente el evangelio de salvación. Pero cuando la iglesia incumple con esta misión y comienza a involucrarse en asuntos de política, en asuntos gubernamentales, donde Dios no le ha encargado esta misión, la iglesia se divorcia de Cristo y se une con la política, se une con el Estado. Y cuando la iglesia hace eso, pierde el poder de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Dios nunca ha llamado que su iglesia cristiana en la tierra esté unida con la parte política. En ninguna manera. Ninguna iglesia llamada cristiana debería de estar mezclada en asuntos de política. Porque una cosa es la política y otra cosa es la iglesia. Amén, hermanos. Son dos cosas diferentes. Y la iglesia que posee la verdad únicamente en la tierra predica el evangelio separada de la política, porque el esposo de la iglesia y la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos. La iglesia que posee la verdad, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Observen lo siguiente, hermanos. El fundamento de la iglesia es la palabra del Señor. Pero noten que este fundamento de la palabra de Dios está en los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, y los profetas, que es el Antiguo Testamento. Hoy tenemos una crisis dentro del campo del cristianismo, hermanos. Hay corrientes que están promoviendo que solo debe ser el Antiguo Testamento. El Nuevo no lo aceptan. No existe para ellos. Solo el Antiguo Testamento. Otra corriente enseña que solo es el Nuevo Testamento. Que el Antiguo quedó clavado en la cruz. Que no se puede hoy ya aceptar el Antiguo Testamento. Y aún hay más corrientes, hermanos, que enseñan que solo deben ser aceptadas las 12 epístolas del apóstol Pablo. Y nada más. ¿Y saben qué es lo que está haciendo el diablo hoy, hermanos? Reduciendo, acabando la palabra de Dios. Cuando la Biblia enseña esta noche que la iglesia que posee la verdad cree desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén, hermanos. La iglesia que posee la verdad
cree y enseña que toda la Biblia fue inspirada por Dios. Qué tremendo, hermanos, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la bendita palabra de Cristo Jesús. Pero la iglesia que posee la falsedad en palabra del Señor Jesús, registrados allá en Mateo 15:6, dijo: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra, ¿qué cosa, hermanos? Tradición. Ahora yo pregunto en esta noche, ¿qué cosa es tradición? ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué cosa es tradición? Bueno, tradición es aquello que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hicieron y que yo mismo hago y nadie preguntó por qué. ¿Eso es tradición? Y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos lo van a hacer y nadie ha preguntado ni preguntará por qué. ¿Cómo llama eso, hermanos? Tradición. Miren qué tremendo. Y Colombia es un país lleno de tradiciones. Hacemos las cosas simplemente por tradición. Según la Biblia, la iglesia falsa no va a aceptar la palabra del Señor, sino que va a colocar en su lugar doctrinas falsas, tradiciones de hombres, y se habrán apartado de la misma palabra de Dios. Y es que hoy, hermanos, se están enseñando doctrinas falsas que no están en la Biblia. Por ejemplo, la idolatría, la adoración a imágenes, no está aceptada en la Biblia. Si hoy se practica, es por pura tradición, no está en la palabra del Señor su adoración. De paso, la Biblia enseña que es una abominación para con Jehová el consultar a los muertos. Es otra doctrina falsa que no está en la Biblia. La salvación por obras. Según la Biblia, cuando alguien busca salvación por obras, es una abominación para con Dios. Allí en mi ciudad, en Cali, hay un cerro que es el de las Tres Cruces. Y la gente suele subir en periodo de la llamada Semana Santa, supuestamente para pagar penitencias. Y recuerdo que en alguna ocasión con un grupo de jóvenes aprovechamos esa ocasión para hacer deporte, porque en otra época del año es peligroso subir porque hay poca gente, por lo solitario que es ese cerro. Subimos en Semana Santa una vez a ese cerro y de repente comencé a ver, hermanos, allí en el suelo sangre fresca. Me impresionó eso. Y ahí como a unos cuantos metros había una multitud que estaban rodeando a un hombre y de repente yo abrí paso en medio de la multitud y ya había sentado un hombre que no tenía ya rodillas. Porque ese cerro que a paso normal lo asciende uno en una hora, este hombre estaba subiendo literalmente de rodillas el cerro de las Tres Cruces. Y lo más impactante fue cuando se le preguntó allí, ¿y usted por qué está haciendo esto? Y ese hombre respondió, estoy pagando una penitencia al Señor. No, hermanos, no es por obras que alguien va a obtener el favor de Dios. No, hermanos,
nuestro favor divino, el favor divino, la gracia divina, el perdón y la salvación de Dios se obtienen únicamente por la fe en Cristo Jesús. Es una falsa doctrina y una abominación para con el Señor. Aún más, rechazar la santa ley de Dios. Hoy la teología cristiana enseña, vamos a predicar una semana, que los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos han oído eso por ahí? Pero es una enseñanza muy popular dentro del ámbito cristiano, que los 10 mandamientos hoy no hay que guardarlos. Pero según Cristo, cuando alguien hace eso, su oración es abominable delante del Señor. ¡Qué tremendo, hermanos! Adorar al Dios Sol, vamos a ver una semana, y aún comer cosas inmundas. Hermanos queridos, no todo lo que hay en esta tierra se puede consumir, se puede comer. Hay cosas inmundas que Dios ha establecido en su palabra, que no se pueden consumir. Una de ellas, permítanme, la comparto con ustedes aquí en el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne, ¿de qué, hermanos? A ver, como que no les convino decir eso. Los que comen carne, ¿de qué, hermanos? De cerdo. El puerquito. El puerquino que venden por ahí, hermanos, y sus derivados. Noten lo que la Biblia enseña esta noche. Los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Moisés. ¿Ah? ¿Quién dice esto, hermanos? ¿Dice quién? Dice Jehová, y yo le creo esta noche la palabra del Señor. Esto no es un asunto meramente de salud. Cuando uno está evangelizando a la gente y las personas detectan que uno ya es adventista, la gente dice a uno, pero ustedes son los que prohíben comer carne de cerdo. No, no es la iglesia adventista, hermanos, déjenme decirles esta noche, no es la iglesia adventista, es la palabra del Señor. Y el diablo hoy es muy astuto, porque está vendiendo por la televisión este producto y la gente le dicen, no coma cuento, coma carne de cerdo. Y comienza a hablarle de las proteínas y de los beneficios de la carne de cerdo. Hermanos, es un engaño satánico, porque la Biblia enseña que no solo esto, no solo hay que abstenernos de comer cosas inmundas por asunto de salud, sino porque va a caer un juicio tremendo sobre todo aquel que come cosas inmundas. Amén, hermanos. Qué tremendo. La iglesia que posee la verdad, según la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese, hermanos? Miren qué tremendo. La iglesia que posee la verdad enseña esta noche que solo existe un mediador, un intercesor entre Dios y los hombres. Su nombre es Cristo Jesús. No existen mediadores, no existen mediadoras. Nuestro único puente, nuestra única comunicación entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Pero la iglesia que posee la falsedad enseña en esta noche que en lugar de Cristo hay santos. Hay mediadores humanos.
hay intercesores humanos, e incluso hay mediadoras llamada virgen. No, hermanos, yo voy a probarles durante la semana que aún María, la madre de Jesús, aceptó a Cristo como su único intercesor. No existen mediadores, no existen hombres intercesores, no existen mujeres intercesoras. Nuestro único mediador, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, dijo Cristo, sino a través de Cristo Jesús. Qué tremendo, hermanos. La iglesia que posee la verdad, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Noten que la Biblia enseña esta noche que la iglesia que posee la verdad enseña cómo debe ser el vestuario de un cristiano. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Saben que la Biblia no enseña cuán largo debe ser el vestido de una dama? Ni cuán corto. La Biblia no habla de medidas. La Biblia habla de principios. Por ejemplo, la Biblia aquí enseña 3 palabras muy importantes. Dice la Biblia, ropa decorosa o con decoro. ¿Qué significa eso? Un vestuario adecuado a la ocasión. Si usted va a una actividad deportiva, pues debe usar un vestuario de acuerdo a la actividad deportiva. Pero si usted va a una ceremonia, debe estar de acuerdo a la ceremonia. Si usted viene a adorar al Señor, debe estar de acuerdo a la ocasión de adorar al Señor. Pudor, o sea, un vestuario que cubra nuestro cuerpo. Inmodestia, un vestuario que esté de acuerdo a mi presupuesto económico. La Biblia sienta 3 principios importantes de cómo debe ser el vestuario de una persona y de un cristiano que hoy se está preparando para ir al cielo. Pero la iglesia falsa, hermanos, enseña según el libro de Apocalipsis, y noten cómo el apóstol Juan describe a esta iglesia falsa. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana, un vestuario ostentoso y llamativo, y adornada y dorada con oro, de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominación y de la suciedad de su fornicación. Observen que la Biblia aquí describe esta iglesia falsa, llamando la atención y con adornos por toda parte. ¡Qué tremendo, hermanos! Aún más, ¿saben que la Biblia presenta en 2 de Reyes capítulo 9, versículo 30, que la primera mujer, noten esto que es muy importante, hermanos, la Biblia registra que la primera mujer que se pintó, que usó pintura, fue una pagana. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel, ¿quién, hermanos? ¿Saben que Jezabel era una mujer pagana e idólatra? Lo oyó, se pintó los ojos con antimonio
y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Noten, hermanos, el contexto de estos adornos y de esta ornamentación es un contexto pagano. Aún más, Osea 2:13 dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Hermanos, mientras la iglesia que posee la verdad enseña cómo debe ser correctamente el vestuario, el adorno de las mujeres y de los hombres que van al cielo, la iglesia que posee la falsedad enseña todo lo contrario. Enseña prácticas de ornamentación totalmente pagana. Y Dios quiere esta noche, hermanas que me escuchan, que sus vidas cambien interior y exteriormente para honra y gloria de Cristo Jesús. La iglesia que posee la verdad enseña según Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será, ¿qué cosa, hermanos? Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos han venido esta noche para alcanzar la salvación en Cristo Jesús? Amén. Según la Biblia, después de yo creer, ¿qué debo hacer ahora, hermanos? ¿Qué debo hacer? Ser bautizado. ¿No decimos amén, hermanos? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Saben que la palabra bautizo en la Biblia, que es donde viene el término bautismo, significa sumergir? De hecho, Cristo así fue bautizado. Según la Biblia, Cristo fue sumergido en las aguas del río Jordán, cuerpo completo. Y se han encontrado hoy hallazgos arqueológicos que apuntan que la iglesia cristiana de los primeros siglos usaba bautisterio. Es decir, a la persona la sumergían cuerpo completo a la hora del bautismo. Es el bautismo correcto según la Biblia para salvación, el bautismo por inmersión, tal como lo veremos esta noche. Amén, hermanos. Pero la iglesia que posee la falsedad enseña el bautismo de infantes. Y este bautismo no fue hasta el concilio de Ravenna, 1311 después de Cristo, que se comenzó a aceptar erróneamente el bautismo por aspersión como igualmente válido que el de inmersión. Pero alguien me dirá esta noche: bueno, yo ya estoy bautizado, no tengo por qué bautizarme de nuevo. Si tú fuiste bautizado por aspersión siendo bebé en la iglesia católica, no estás bautizado. Seguramente ese bautismo tendrá validez legal para algún trámite legal de registraduría, pero para términos de salvación, toda persona debe esta noche ser bautizada por inmersión, poseyendo uso de razón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le creo esta noche la palabra del Señor. Amén, hermanos. La iglesia que posee la verdad, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido derribado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Es decir, la iglesia que posee la verdad sería una iglesia perseguida.
Y es que, hermanos, durante el tiempo de la historia ha habido momentos en los cuales hemos encontrado cruentas persecuciones que siempre ha tenido la iglesia que posee la verdad. Ha sido una iglesia perseguida, pero la iglesia que posee la falsedad, según Apocalipsis capítulo 17 versículo 6, y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de la tierra. Y cuando la vi, dice el apóstol Juan, quedé maravillado de gran asombro. Es decir, la iglesia que posee la falsedad ha sido una iglesia perseguidora. No una iglesia perseguida, sino una iglesia perseguidora. Y es que la historia ha confirmado, hermanos, que este periodo se conoció en la historia como el Santo Oficio de la Inquisición. Se persiguieron a personas simplemente porque aceptaban la Biblia, porque leían la Biblia. ¡Qué tremendo, hermanos! La iglesia que posee la verdad. Dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios engalanada como una novia para su esposo. Dios esta noche, hermanos, le está preparando a la iglesia que posee la verdad, la nueva Jerusalén. Oh, yo quiero estar allá, hermanos. ¿Te gustaría esta noche también pedirle al Señor que te ayude a ser parte de la nueva Jerusalén? La Biblia dice en esta hora que Dios está preparando a su iglesia para ser parte del reino de los cielos. Pero la iglesia que posee la falsedad, según Apocalipsis capítulo 17 versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, Misterio Babilonia. Noten, la iglesia que posee la falsedad también tiene una ciudad, se llama Babilonia. Babilonia es condenación, Babilonia es confusión, Babilonia es mentira, Babilonia es perdición. ¡Qué tremendo, hermanos! Aún más, la iglesia que posee la verdad, dice el capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis, y sobre su cabeza una corona de 12, ¿qué cosa, hermanos? Estrellas. ¿Saben qué es muy interesante? Cuando la Biblia presenta a esta iglesia, la presenta ya coronada con una corona de victoria. Dios se anticipa el futuro diciendo esta noche que la iglesia que posee la verdad será una iglesia triunfante en Cristo Jesús. ¡Qué tremendo, hermanos! Pero la iglesia que posee la falsedad, según Apocalipsis capítulo 17 versículo 16 dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera, o sea, la iglesia falsa, y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán a fuego. Hermanos, la iglesia que posee la falsedad se va a perder. Va a ser condenada. Y todo aquel que haga parte de esa iglesia falsa, con sus doctrinas, con sus dogmas, con sus creencias, se va a perder. Pero Dios quiere esta noche que tú salgas del error y vengas a la iglesia que posee la verdad en el nombre de Cristo Jesús. Dios quiere esta noche, mi querido amigo de Jesús, que te encuentres aquí en esta hora,
que tú no sigas más en el error y en la mentira. Dios quiere esta noche que tú aceptes la iglesia que posee la verdad. Y hoy, hermanos y amigos, cuando Cristo ya viene a su iglesia, a su pueblo, que hoy se está preparando para el reino de los cielos. Y yo quiero en esta noche, hermanos, mientras nos preparemos para la ceremonia bautismal, no sé si tenemos por ahí los candidatos, Pastor Juan Carlos, las personas que esta noche van a ser bautizadas aquí en el Coliseo. Yo quisiera que esta noche, hermanos, pudiésemos cerrar con un llamado muy especial y muy importante. Un llamado muy solemne. Yo quisiera esta noche, hermanos, Dios quiere esta noche apelar aquí corazones de personas que no sigan más en la falsedad, en la mentira, en el error, sino que hoy acepten la verdad bendita en Cristo Jesús. Y yo quisiera invitar esta noche a nuestra evangelista musical para que en esta hora, mientras ella hoy canta, hermanos, prepare nuestros corazones para que hoy aceptemos la verdad bendita en Cristo Jesús.